Buenas noches, mi nombre es Carlos Alvarado y soy estudiante de la Maestría en Investigación Empresarial del Tecnológico de Costa Rica. En esta videoasignación número 2, como parte del Seminario de Investigación Empresarial Cualitativa, estaremos revisando específicamente algunos puntos, los cuales voy a detallar y son parte de estos dos objetivos que tendremos como parte de la videoasignación. Por un lado, será una síntesis de las lecturas de Plano y Creswell, el libro Understanding Research del 2015, precisamente de las páginas de la 330 a la 376. Y como segundo punto objetivo de la misma, haremos una revisión de la metodología y los resultados de la investigación de Ravetino y autores, también del año 2015. Para iniciar, comenzaré con la síntesis de lecturas de Plano y Creswell, específicamente. Entrando en la parte relacionada con estrategias de muestreo, Plano y Creswell nos conversan acerca de la importancia de identificar muy bien a los participantes y una adecuada recolección de data en una investigación cualitativa específicamente. Y aquí es donde Ravetino sobre todo nos insta a la importancia de asegurar que como parte de nuestra investigación nos aseguremos que la audiencia conozca muy bien dónde se recolectó esa información, los datos específicos, es decir, el lugar de la recolección y lo más importante, quiénes fueron esos participantes dentro del estudio. Por otro lado, también valida el tema relacionado con identificar aquellos tipos de datos cualitativos recolectados, lo cual obviamente es sumamente importante y realmente nos asegura para entender muy bien cómo vamos a llegar en esa investigación. Por otro lado, también importante discernir, sobre todo en los procedimientos que vamos a utilizar para recolectar esta data, es decir, el formato de las entrevistas, un poco la guía que vamos a tener de las mismas. Y finalmente, pues también validar todas las situaciones que se puedan presentar durante esa recolección de datos, ya sean éticas o incluso en el campo cualquier situación que haya presentado el investigador durante la recolección de los mismos. Y es que como parte de esta primera parte dentro de las estrategias de muestreo, pues obviamente también Plano y Creswell nos instan a entender muy bien esa selección de los lugares, es decir, tenemos que tener un propósito muy adecuado para como investigadores cualitativos en esos lugares y participantes que incluiremos en el estudio. De hecho, más adelante va a entrar un poco en el punto relacionado con el famoso concepto de purposeful sampling específicamente, que obviamente en la investigación cualitativa pues es sumamente importante. Entonces, también importante destacar que como parte de la investigación, también especificar muy bien las estrategias que vamos a guiar la muestra, sobre todo con ese propósito. Es decir, vamos a utilizar tal vez una muestra un poco más basada en intensidad, que por ejemplo son aquellos casos que vamos a escoger que tal vez dramáticamente ilustran la situación o el fenómeno que estamos estudiando. Por otro lado, también podemos ir hacia un foco más oportunista, es decir, tomamos ventajas de algo que esté sucediendo en el momento, algún insight emergente en el fenómeno y que eso nos ayude obviamente a entender un poquito más. Y es que también es importante y como parte de lo que Plano y Creswell menciona, sobre todo es en asegurar un buen tipo de dato cualitativo según el diseño de investigación que estemos realizando. Y nos vamos a enfocar sobre todo hacia 4 posibles, digamos, maneras de obtener esa información. Por un lado, entrevistas, observaciones, documentos, material audiovisual. Plano y Creswell nos permiten también entender un poco más en detalle que dependiendo del tipo de dato cualitativo que realicemos, también cómo puede dar soporte a ciertos diseños de investigación. Esto que están mostrando acá está adaptado de una información compartida por Plano y Creswell en su libro. Yo la adapté a título personal un poco, entendiendo sobre todo como por ejemplo a nivel de entrevista tenemos varios esfuerzos como los focus groups, los uno a uno, o incluso en documentos tener acceso a ciertas minutas, diarios o demás, o también temas relacionados con material audiovisual como fotos, videos o puntos similares. Y también, como pueden ver digamos más adelante, como también este tipo de datos pueden dar soporte a los distintos tipos de investigación. Y también es importante, y algo de lo que también destaco de cómo lo presenta Plano y Creswell, es el procedimiento que debemos de seguir para entrevistas cualitativas. Se identifica 4 puntos muy específicos, la razón por la cual debemos de investigar o debemos utilizar entrevistas, el tipo de entrevistas que se va a utilizar, como lo vimos anteriormente, em,
las preguntas realizadas y sobre todo que tengamos puntos de comprobación de que cómo se está procediendo en el proceso de las preguntas y sobre todo importante pues mantener un buen protocolo de entrevistas y de comprobación de esos resultados presentados, ¿no? Y también para efectos del investigador pues siempre es importante realizar una grabación o transcripción de la información o de la entrevista realizada, sobre todo para efectos de auditoría, validación de datos o doble chequeo. Acá, en el siguiente punto, y me gustaría mucho entrar sobre todo en detalle porque es donde veo un gran valor dentro de lo que menciona Plano y Creswell, está todo lo relacionado con ese procedimiento del análisis de datos. Y como pueden ver, se nota acá donde muchos de los procesos dentro del proceso, esta información también es tomada y adaptada de lo que nos presenta Plano y Creswell, que me parece sumamente importante porque aquí podemos ver cómo muchos de los procesos en ese análisis de datos suceden de manera simultánea. Y aquí todavía nos demuestra más cómo la investigación cualitativa es sumamente dinámica y debe ser sumamente flexible y va a tener que adaptarse conforme vamos investigando. Entonces, sobre todo es importante, destaco muchísimo el tema relacionado con la validación de códigos, eh, sobre todo para poder sumarizar ciertos temas específicos, también todo lo relacionado con esa codificación de los datos entregados y obviamente al final la recolección de los datos, que como pueden ver sucede simultáneamente, pero sobre todo cualquier cambio va a estar contribuyendo y alimentando todo el proceso específico. También para un poco entrar más en detalle con relación a los hallazgos en investigaciones cualitativas, tenemos grandes oportunidades de mostrar esos hallazgos de distintas maneras. Por un lado, todo lo relacionado con la descripción, que puede ir desde lo más general hasta lo más específico. Siempre con pues, puntos de buena calidad nos van a ayudar a dar detalles bastante vívidos, enfocado muchísimo en los hechos y en lo que ocurrió. También va a permitir que la audiencia pues, pueda beneficiarse bastante. El uso de palabras de acción, es decir, cómo nos aseguramos que la audiencia se integre sobre todo en la validación del reporte. Y finalmente, algo que también se utiliza muchísimo y que brinda una gran fuerza a la investigación es el uso de frases de participantes, que permite pues, dar un poco esa voz a los sujetos que han sido parte de la misma. Por otro lado, también tenemos la oportunidad y algo de que se utiliza muchísimo es esos hallazgos a través que muestran temas, sobre todo, ¿no? Dentro de todo lo que vamos a recabar, vamos a lograr identificar subtemas y vamos a categorizar los mismos. Esto con la intención, obviamente, de poder tener un acercamiento más de perspectivas múltiples y también encontrar ciertas situaciones que pudieran evidenciar algún tipo de contrariedad o situaciones diferentes. Utilizar a los participantes como evidencia siempre va a ser sumamente importante y recuerden que podemos utilizar varios recursos literarios o dispositivos específicos que nos pueden ayudar como para hacer analogías o hacer metáforas con relación a lo que vayamos identificando como parte del estudio. Las tablas y cualquier tipo de figuras van a brindar muchísimo soporte a la investigación, sobre todo aquellas que van a dar una buena perspectiva al estudio. Y también destacaría sobre todo lo relacionado con aquellos hallazgos que vayan a sustentar muy bien a la investigación, aquellos puntos que realmente hagan una verdadera diferencia y que puedan permitir un punto importante sobre todo en explicar muy bien el fenómeno que estamos describiendo. Para avanzar un poco e irnos hacia la segunda parte de esta video investigación, me voy a enfocar en algunos puntos específicos detrás de la metodología y los resultados presentados en el estudio de Ravetino y autores del año 2015. Para iniciar, los autores identifican de manera muy clara cuáles fueron aquellas estrategias de investigación que utilizaron en la creación de su estudio. Primero, mencionan que se hizo una revisión sistemática de toda la literatura, pero esta misma fue combinada con un estudio de múltiples casos. Ahorita vamos a entrar un poco más en detalle en la cantidad y demás, pero vean acá cómo se identifica muy bien que este estudio cualitativo está totalmente basado en un estudio de casos, que tiende a ser uno de los posibles diseños muy comunes dentro de la investigación cualitativa. Algo que también se debe destacar y que Ravetino y autores destacaron muy bien es que implementaron un protocolo muy detallado de cómo iban a buscar a esas empresas específicas que fueron parte de los casos específicos y sobre todo que permitiera una adhesión a una metodología sistemática en la cual se iba a hacer toda esta revisión cualitativa.
En total, se identificaron 7 casos que fueron compañías globales en 4 industrias diferentes. Aquí retomamos un concepto que vimos anteriormente por Plano y Creswell, donde se utilizó un Purposeful Sampling, pero algo que yo creo que debemos de comprender como investigadores es lo que menciona Ravetino y autores alrededor de los criterios seleccionados. Vean que son muy claros en que eh, las empresas escogidas tenían que ser actores bastante influenciadores dentro de sus mercados, tenían que ejecutar estrategias de servitización, evidentemente como punto clave, pero sobre todo empresas que ofrecieran soluciones holísticas a través de servicios a todos sus clientes. Entonces, con esos 3 puntos, pues lograron identificar a esas 7 posibles compañías que fueron parte del estudio. 3 puntos claves que destaco dentro de esa recolección de datos que ellos mencionan como parte del estudio es que no solamente se enfocaron en un tipo de fuente de datos, sino que se fueron un poco más allá, aseguraron encontrar información relacionada en páginas web, en las oficiales de cada compañía, talleres que realizaron dentro de las empresas y también se aseguraron de realizar entrevistas cara a cara. Estas entrevistas fueron totalmente a profundidad y lo que sobre todo querían identificar eran aquellos servicios que probablemente la empresa no mostraba en su información oficial a través de páginas web, sino que estaba sucediendo en la vida real y que era importante que también se tomara en consideración como servicios durante todo el proceso de servicio que ellos estaban ofreciendo. Y por otro lado, también importante que, de nuevo, ese sampleo, purposeful sampling que realizaron, fue seleccionando entre personas o participantes que estaban muy de la mano en el proceso, entendían muy bien el proceso que se estaba realizando de los servicios que se ofrecen dentro de la empresa. Entonces, claramente personas que iban a aportar muchísimo valor a la investigación. 4 puntos que destaco también y dentro de lo que menciona dentro de la lectura de Ravetino con relación al análisis de datos es la subcategorización de todos los servicios que se identificaron con la idea de poder lograr crear categorías principales de servicios. Y estas categorías, sobre todo, las extrapolaron también al estadio en el ciclo de vida del producto o servicio que ofrece la empresa. Entonces, más adelante vamos a ver una figura que entra un poquito más en detalle, pero aquí ya vamos viendo algunos conceptos importantes de la manera en la que el estudio fue analizado. Las entrevistas específicas también logró identificar ciertos temas claves relacionados con la manera en la que se ofrece el servicio y sobre todo el ciclo de vida, muy en línea con lo que vimos anteriormente. Es importante también que cualquier información que fue saliendo durante el estudio fue validada a través de datos externos. ¿Qué es lo que nos aseguramos como investigadores al hacer esto? Bueno, pues que vamos por un buen camino, sobre todo que estamos comprobando que la información que estamos recolectando tiene validez y sobre todo pues nos permite tener un campo mucho más sólido para presentar obviamente los hallazgos que va a tener esta misma investigación. Algunos de los puntos relacionados con la descripción y los análisis de casos, enfocado específicamente en la sección 4.1 dentro del estudio de Ravetino y autores del 2015, que me parece algo que definitivamente podemos sacar muchísimo provecho, sobre todo es lo relacionado con esa descripción de cada caso escogido, con muchos detalles de la empresa, por ejemplo, ventas, cantidad de empleados, ubicación y sobre todo aquellos puntos a destacar. Pero ya nos empieza a enmarcar esa sección en la cantidad de servicios ofrecidos por las empresas. Aquí ya empezamos a tener algún punto más numérico relacionado con eso y antes de entrar un poco más en detalle, pero vean aquí donde ya se empieza a validar el tema de cantidad de servicios encontrados en toda la recolección de datos previamente revisada. En cuanto al análisis de casos y enfocado un poquito más en la tabla número 3 que Ravetino y autores muestran, la idea obviamente era que sirva como una tabla descriptiva con información básica de cada caso que se haya escogido dentro del el estudio específico. Aquí podemos ver cómo de manera muy gráfica se puede validar cada una de las empresas que fueron parte del estudio y pone en perspectiva un poco ese comparativo entre empresas, no solo a nivel de tamaño, sino también a nivel de ganancias y revenue específicamente. Algo que también destaco muchísimo es que también ya empezamos a trabajar y ahí ofrece una visualización mucho más básica de esa agrupación de temas o de servicios encontrados en cada una de las investigaciones, lo cual también ya da ciertos, digamos que puntos específicos relacionados con cómo están los distintos tipos de servicios ofrecidos dentro de la compañía.
En la sección 4.2, específicamente, que es un poquito más enfocado en la redacción de resultados, los autores lo que hacen es crear una redacción alrededor de 4 grandes subtemas, es decir, todo lo que hemos visto anteriormente con relación a los servicios ofrecidos, logran subcategorizarlos para que obviamente todas las empresas puedan colocar cada uno de sus servicios dentro de esos grandes subtemas. ¿Qué es lo que nos ayuda a esta parte? Pues obviamente a una mejor descripción de estas agrupaciones, entender muy bien qué fue lo que lograron identificar en cada uno de estos servicios y sobre todo lo más importante y que destaco de lo que mencioné Robertino es que logra también identificar algunas descripciones tomadas probablemente de las propias entrevistas que realizaron. Acá vemos, por ejemplo, donde el punto 42.1, que es ir más allá de los servicios, digamos, del ciclo de vida del producto, donde van desde lo más básico a lo básico hasta como servicios un poco más avanzados. Entonces, por ejemplo, el caso que mencionan ahí donde hacen la cita está enfocado en cómo la empresa en los 90 estaba un poco más enfocada en el servicio, más que tal vez en la venta de partes específicas o partes de los mismos productos y hoy en día ha ido migrando a ofrecer servicios más 50 y 50, es decir, ya no solamente el servicio específico, sino también la venta de repuestos o partes dentro del producto. Entonces ya empieza a dar una idea también cómo es esa evolución en las empresas y esto lo podemos ver directamente de una descripción muy específica de alguna entrevista que se haya realizado como parte del estudio. También a nivel de presentación de resultados y como lo vimos previamente con Plano y Creswell, donde esta parte toma una verdadera importancia, sobre todo para poder tener un mayor impacto en nuestra audiencia. Ravetino y autores también en la figura número 2, de manera muy clara logra identificar esta manera de colocar los servicios y como pueden ver, lo acomoda no solo a nivel de las distintas áreas del negocio que se ven involucradas en el servicio, sino que también en el estadio, en el ciclo de vida del producto. Vemos cómo hay un gran foco sobre todo durante el uso del producto, en el servicio, en el mantenimiento, pero la falta o las grandes oportunidades sobre todo en el proceso de precompra y sobre todo en el proceso post destrucción o ya desuso del producto adquirido. Entonces, lo bueno también es que un mapeo así de esta manera, de manera más gráfica, nos permite de buenas maneras identificar estas oportunidades como le acabo de mencionar. Se pueden identificar también grandes áreas en donde tal vez haya un mayor foco, dependiendo del tipo de industria, dependiendo del tipo de corte de la misma. Entonces, ayuda a la audiencia a indagar un poco más alrededor de esto. Y bueno, para finalizar esta videoasignación, me gustaría destacar 4 puntos específicos relacionados con algunos aprendizajes que he logrado identificar dentro de la misma. Y es por un lado la importancia de que como investigadores demos una gran relevancia a brindar la información detallada de todo el proceso de selección, reclutamiento y recolección de los datos. El poder brindar esa información es clave para la audiencia y nos va a permitir tener una investigación mucho más robusta. Por otro lado, queda clarísimo y recalcamos un punto visto también en la videoasignación número 1 que la investigación cualitativa es dinámica. Debe ser flexible, debe ser abierta. Hay cierto nivel de apertura que debe existir por parte de los investigadores para poder asegurar que esté constante cambio y que se hagan planteamientos en el proceso. Finalmente también, y como los dos últimos puntos, la presentación de resultados y de hallazgos es crucial y se vuelve muy importante que podamos utilizar distintas herramientas ya presentes y ya utilizadas para que nuestra audiencia se enganche mucho mejor y brindemos un mejor impacto y mensaje detrás de la investigación. Y finalmente, el hecho de utilizar a nuestros sujetos como parte de la investigación, darles esa voz, darles esas citas donde están siendo de primera mano presentes en la investigación, va a ayudar a que tengamos una investigación mucho más fuerte, mucho más robusta y más enfocada y podamos setear a las personas dentro de este mismo proceso. Esos fueron los 4 puntos que para mí destaco dentro de esta revisión realizada. Y bueno, agradecerles por este tiempo invertido en la videoasignación número 2. Mi nombre es Carlos Alvarado y gracias por haber sido parte de este proceso formativo, también relacionado con la investigación cualitativa dentro de esta maestría en investigación empresarial del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Muchas gracias.